es una interpretación de la realidad, de los hechos, ¿de acuerdo? Entonces es como le estamos llamando en estos momentos a eso que es el pensamiento alternativo, pero esto no es más que una repetición de algo que se ha producido cada vez que la acumulación del pensamiento en el pasado ha producido una determinada, digamos, tesis o una determinada línea de pensamiento que ha cristalizado en ser lo moderno. Inmediatamente, cuando eso ha cogido suficiente carga, se ha producido un pensamiento alternativo que en ese momento habrá sido llamado por modernidad o Clarun o como sea. Luego, esto no es más que, enlazando con lo que decía Teresa, desde mi punto de vista, un enlace con ese otro pasado, con una posible, otra potencialidad del pasado, ¿no? Una repetición de lo mismo, y es como la le llamamos al pensamiento alternativo, por modernidad. Quiero añadir una cosa, me vengo aquí mismo y así estorbo menos, ¿no? Este no, porque ya tengo uno, ¿no? Para que no tenga dos, claro. Quiero añadir una cosa, estoy de acuerdo con eso, pero fijaos en que lo que acaba de decir Javier es, de todos modos, diferencialmente significativo, muy elocuente, cuando se trata de la filosofía. Porque es verdad que la posmodernidad es un renacimiento de la filosofía sin más. Pero esto significa muchísimo. Significa muchísimo porque si vosotros leéis la filosofía desde las lecciones de historia de la filosofía basadas en la metafísica de la historia de Hegel, por ejemplo, ¿verdad? Y si la leéis así, significa en eso han sido educados en Europa como mínimo todos los que han estudiado filosofía en las enseñanzas medias. Eso lo que significa es esta tópica vehiculada que haría que nunca tuviéramos que volver a leer a los filósofos, ¿verdad? Y es que en efecto los presocráticos son maravillosos, aurorales, frescos, recién nacidos, asombrosos, mucho mejor desde luego que los orientales, porque además esto no se daría si no fuera porque empieza a darse la democracia, y hablaremos de eso, que son las hipótesis positivistas, sobre todo del 18. Pero bueno, esto naturalmente nada tiene que ver con la profundidad de la racionalidad que alcanza el cristianismo cuando luego después se apropia a través de Hipona, de Agustín, y de todos modos luego el medioevo es una cosa oscura y terrible. Ese medioevo, los historiadores posthistóricos están mostrándonos que nunca existió, pero como mínimo, porque hay preguntas del estilo de ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Es que el medioevo granadino de los nazaritas es el mismo que el medioevo de los siervos de la gleba, por cierto franceses? ¿O es que este es el mismo? Ese asunto, por mucho que conturbe a los occidentales etnocéntrico-colonialistas, ¿verdad?, es sencillamente poder preguntar que había otros lugares del mundo y que ocurrían a la vez allí cosas distintas que esta contada desde la hegemonía de los papas de Aviñón, por decirlo de una manera bruta, ¿verdad? El matiz intensivo que quiero añadir a la intervención de Javier, con la que estoy completamente de acuerdo, es que el renacimiento de la filosofía es muy importante para Occidente. Significa que leer las disputas de Leibniz sobre el Espíritu Santo y la posibilidad entonces de una internacionalidad europea que tenga en cuenta plurales religiones simultáneamente, no es algo ya arrumbado, no es una cosa que desapareció con el 17 porque les interesaba a los del 17 esa estupidez. Eran del 17, pero les gustaba hablar de las palomitas blancas y... No, es que podemos volver a leer a Leibniz, pero podemos volver a leer el 16 en Spinoza, en Holanda, y darnos cuenta de lo que significa la primera égira de los judíos. Es que podemos volver a leer a Platón, y eso lo vamos a hacer juntos, ¿verdad?, y comprender que aquello no pasó, que nos es constituyente, que el nacimiento de la filosofía ocurre cada vez. Heidegger lo dice mejor, dice, cuando siempre es cada vez como si fuera su primera vez. La filosofía no tiene historia en el sentido de una metafísica de la historia que deje atrás los problemas. El otro día, a la salida de esta reunión nuestra, un compañero nuestro, lógicamente turbado por lo que es el primer encuentro con la filosofía, porque además uno no está acostumbrado, y hablaré luego de eso, y vosotros no os preocupéis de nada, no está uno acostumbrado a que los lenguajes no sean consumibles. Este no lo es, de manera que olvidar cualquier pretensión de posesividad.
y tampoco es un lenguaje de especialistas. Luego, olvidad también la pretensión de que esto no tiene nada que ver conmigo, sino con los mandarines chinos que ya hablarán de sus cosas. Bueno, pues turbado por este asunto, preguntaba, bueno, pero no hay ningún diccionario. Y yo me sonreía de placer. No naturalmente porque tuviera que contestar que no, sino porque cualquier diccionario de filosofía, como no hay posibilidad de haber dejado atrás el problema, lo que tendrá que decir es, ante el término, por ejemplo, verdad, volver a escribir todas las tradiciones de la filosofía. Y esto piensan los barrocos en tal sitio, y esto piensan, y esto discuten. Luego, claro, no ha habido, porque no es una tradición del poder, ninguna voz que luego haya excluido a las otras como inservibles, sino que en cuanto se pregunta por una de las cuestiones, se tiene que poder volver a pensar el conflicto de las racionalidades y de las epocalidades y de los supuestos y de las implicaciones en todo eso. Un renacimiento de la filosofía que permite decir que no era verdad eso que pretendió Hegel, que había muerto la filosofía. Uno de los textos de Heidegger, no por casualidad, en toda esta problemática, que es la nuestra, es la contemporánea, se llama El final de la filosofía y la tarea del pensar. Y toda la obra de Nietzsche lo que dice es, para lo que nos afecta ahora a Grecia, y vosotros perdonadme las simplificaciones porque es que si no es imposible abarcar, puesto que toda nuestra tradición se monta en una comprensión de Grecia, voy a mostrar que esta comprensión de Grecia es completamente equivocada desde el punto de vista que exige la lectura de los textos. Esto es lo que significa el nacimiento de la tragedia, como vosotros sabéis, ¿verdad? Así que habíamos pensado desde el clasicismo que Grecia era el lugar apolíneo del equilibrio, y de cuando es así, que está el pensamiento trágico, está la constante reiteración por parte de Grecia de cómo todo lo que es grande desembocará necesariamente en la catástrofe, no hemos leído a Grecia y toda nuestra tradición que se montaba en ello, si la leemos desde Winckelmann o la leemos desde Goethe, la leemos desde el clasicismo. Podemos y tenemos que leer los textos de otro modo. Pero es que los textos están ahí. Uno de los elementos que hace de nuestra epocalidad una de las épocas más complejas, pero más rigurosas del pensamiento occidental, es que hay que leer los textos. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando estudiaba la licenciatura, como vosotros, el asombro de mis compañeros y yo, cuando teníamos que leer, en vez de Heráclito o Aristóteles, lo que decía, yo qué sé, pues bueno, en este caso el padre Maréchal, pero no porque fuera padre, o lo que decía Bañano, o lo que decíamos nosotros, pero no será más fácil ir directamente y leer los textos. Bueno, solo esta pequeñez hace que la hermenéutica sea una de las racionalidades más complejas, por plurales, por críticas de los prejuicios y de los tópicos, y más rigurosas que ha habido nunca, porque tiene que volver a leer los textos y enfrentarse otra vez con que el horrendo Gorgias, aquel que era el sofista peludo, casi peor que Protágoras, ¿verdad? Resulta que lo que había dicho es que hagamos intervenir a la racionalidad jurídica a favor de la defensa de los inocentes condenados por la comunidad, por ejemplo Helena de Troya. O habrá que, es decir, enfrentarse con los textos y no decidir de antemano que ya están interpretados por una localización que les sitúa como textos sobrepasados, anteriores, inferiores o ya replegados en los textos posteriores, significa volver a leer. Aprender otra vez a leer. Claro, ese asunto, ¿sí? Habla alto. Con respecto a la intervención de nuestro compañero. ¿Cómo te llamas tú? Manuel. Manuel. Que casi me ha confundido un poco.